UHF is connected. Ok. Ya. Ok, entonces... es cuando ya. Bueno, entonces vamos a tener una pequeña enseñanza. Es una enseñanza... una enseñanza... ve si tenemos alguien. Es una enseñanza familiar. Es una enseñanza... de hecho vamos a estar viendo... la mayoría de todo lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Es importante que conozcanos esto, lo que la Biblia nos dice acerca de él, para nosotros saber qué es lo que hace, porque Pablo dijo en Corintios, parece que es el Corintios 11 y algo, donde dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces es bien importante eso, no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, si la Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, ¿cuáles son sus maquinaciones? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él maquina? ¿Qué es lo que él trama? ¿Qué es lo que él hace? ¿Cómo se originó? ¿Por qué hizo tanta esa cosa? Entonces vamos a estar viendo la mayoría, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia acerca de Satanás, el adversario, ¿verdad? Para eso vamos a orar, para que Dios nos proteja y Dios nos guarde con la sangre de Cristo. Vamos a estar hablando de este tema. Ahora, Cacho. Padre Santo, amado sea, Señor, gracias por este día que nos da, Señor. Pido, Señor, que nos guardes y nos cuides, Señor, en esta tarde, Señor, que vamos a estar mirando de tu palabra, Señor. Pido, Señor, que ilumines nuestros corazones, Señor, ilumines nuestras mentes y abres nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Pido que nos bendigas y que nos guardes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, entonces, vamos a empezar. Como les digo, vamos a estar viendo esta serie. Esta es una serie, ¿ok? Va a ser una serie acerca de Satanás. Va a ser una serie acerca de Satanás. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ya empezamos con la serie ayer. Ayer empezamos con los nombres de Satanás, ¿se acuerdan? Entonces, ahora vamos a estar viendo Satanás y la Biblia. Satanás y la Biblia, ¿qué es lo que hace Satanás con la Biblia? Entonces, ahora es lo que vamos a estar viendo en este pequeño devocional familiar. Y vamos a empezar entonces, Satanás y la Biblia. Satanás y la Biblia, ¿ok? Entonces, Satanás, primeramente vamos a ver que él pervierte la palabra de Dios. Él pervierte la palabra de Dios. Entonces, pero ¿cómo es que la pervierte la palabra de Dios? Acuérdense que Pablo dijo, no ignoremos sus maquinaciones, no debemos ignorar sus maquinaciones de Satanás. Entonces, él pervierte la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus métodos de que él pervierte la palabra de Dios? Número uno, Chofi, tráeme una lapicera. Número uno, vemos que, número uno, ¿cómo pervierte Satanás la palabra de Dios? Número uno, la saca fuera de contexto. La saca fuera de contexto. Entonces, Satanás siempre va a ser un personaje que al explicarte la palabra de Dios, siempre la va a sacar de contexto. No te va a decir el contexto verdadero. No te va a decir el contexto de lo que habla en realidad. Sino que siempre Satanás te va a sacar la palabra fuera de su contexto. Y así lo hizo. Vamos a ir a Mateo 4:6. La Biblia dice así, Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Dios,
Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, este versículo que Satanás le está citando a Cristo, le dice, ¿sabes qué? Échate abajo, tú tírate abajo, en cabo Dios te va a sostener, ¿verdad? Entonces, la estaba sacando de contexto. ¿Por qué? Porque tirarse Jesucristo abajo era tentar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que nosotros le decimos a Dios, Dios, yo sé que tú me vas a cuidar, no voy a comer nada todo el día. Cabos, tú me vas a cuidar. Eso es tentar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya dijo que comiéramos, ¿sí o no? Entonces, de esa manera le estaba diciendo a Satanás, échate abajo. Entonces, estaba sacando de contexto la palabra de Dios. Entonces, Satanás es un ser que siempre cuando te va a citar la palabra de Dios, la va a torcer en cuestión de que la va a sacar de contexto. Entonces, siempre que tú hables de la palabra de Dios, siempre háblala en el contexto que va. Por ejemplo, lo que son los testigos de Jehová, ese es un mero mole que hacen. Sacan de contexto la palabra de Dios. Y así podemos enumerar doctrinas y doctrinas de demonios, ¿verdad? Que están hechas por Satanás. Entonces, Satanás pervierte la palabra de Dios. ¿Cómo? Sacándola del contexto. Sacándola del contexto. Mucho cuidado con sacarla del contexto. Eso es lo que hace Satanás. Número 2. Hace que se interprete mal. Hace que se interprete mal. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, cuánta angustia, cuánta confusión ha hecho Satanás al interpretar mal. ¿Por qué le está haciendo así, Quecho? Al interpretar mal la palabra de Dios. Entonces, la interpreta mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las religiones falsas? Interpretan mal la Biblia. Entonces, Satanás eso es lo que hace. Él interpreta mal la Biblia para confundir la gente. ¿Sí entendemos? Entonces, ese es el asunto. Entonces cómo Satanás es el autor de la mala interpretación de la Biblia. Él es el que interpreta mal la Biblia. ¿Sí estamos entendiendo? No nomás la saca fuera de su contexto, sino que también la malinterpreta. Entonces Satanás siempre va a ser el personaje que malinterpreta la Biblia. Entonces, ¿cómo va a torcer Satanás la palabra de Dios? La malinterpreta. Siempre la va a malinterpretar. Satanás siempre le va a dar un mal uso, una mala interpretación para poder engañar a las personas, para poder esclavizar a las personas, para poder dominar a las personas. Siempre la va y malinterpretar. ¿Estamos entendiendo? Número 3. Número 3. Atenúa ciertas doctrinas. Tal vez la gran verdad bíblica actualmente es la doctrina vital de la iglesia. O sea que esto lo que aquí quiere decir. Lo que aquí quiere decir es desde aquí quiere decir que, o sea, atenúa ciertas doctrinas que busco exactamente para darle la palabra que es, porque es importante que entendamos la palabra, ok, que es significa atenuar. Ese es Ahí está. Entonces, eso es lo que quería que entendieran. Atenúa ciertas doctrinas. ¿Qué quiere decir que atenúa ciertas doctrinas?
¿Qué quiere decir que se atenúa ciertas doctrinas? Acuérdense que atenuar significa disminuir la intensidad o la fuerza o el valor de un hecho o de un suceso. O sea que disminuye. Pues haz de cuenta como la doctrina del infierno. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás al atenuar esa doctrina? Bueno, lo que él hace es que dice, no existe esa doctrina. No existe el infierno, no existe ese castigo. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. No hay otra, o no hay un castigo eterno, no lo hay. ¿Sí entendemos? Dios es bueno. Entonces atenúa esa doctrina, o sea que la minimiza. Es una doctrina bien clara en la Biblia del infierno, y lo que hace Satanás es la disminuye. O sea, no le tomen importancia, ¿sí estamos entendiendo? Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir atenuar, o sea, en otras palabras, disminuye el valor de esa palabra, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces, eso es lo que hace Satanás, disminuye el valor de esa doctrina. Entonces, y por ejemplo, la doctrina de la santidad también la disminuye. Oh, ¿quién es santo? ¿Quién se puede guardar? ¿Quién se puede mantener así? No, nadie puede, todos son hipócritas. Entonces disminuye, o sea, atenúa ese tipo de doctrina. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que quiere decir atenuar. Disminuye. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que hace Satanás disminuye el valor de las doctrinas bíblicas. Las va disminuyendo. Por ejemplo, la doctrina de la iglesia, entonces empieza a disminuir. No, ¿verdad? ¿Para qué vas a la iglesia? Si nomás con leer la Biblia, con eso, ¿para qué vas a la iglesia? O ¿para qué ganas almas? ¿O para qué eres santo? ¿Para qué tratas de servir a Dios? ¿Para qué? Si nadie, de todos modos, entonces él va restando valor a las doctrinas de la Biblia. Entonces, si tú empiezas a creer esa mentira de Satanás, y tú le empiezas a quitar valor a las doctrinas, por ejemplo, si a ti ya no te interesa ganar almas, si tú eres una persona que no estás ganando almas, eso quiere decir que tú mismo estás ya engañado. ¿Por qué? Porque no le estás dando la importancia a esa doctrina de ganar almas. O del infierno, ¿estamos entendiendo? Entonces, si tú eres una persona que no estás ganando almas, eso quiere decir que la doctrina del evangelio, entonces, no tiene valor para ti. O la doctrina del infierno no tiene valor para ti. ¿Por qué? Porque Satanás es lo que hace, le quita importancia, le disminuye, le atenúa a ciertas doctrinas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces las disminuye, les quita importancia a ciertas doctrinas. Entonces, si tú eres una persona que no atiendes a la iglesia, entonces haz de cuenta que la doctrina de la iglesia no te interesa. Eso quiere decir que Satanás ya te engañó. ¿Por qué? Porque le estás quitando importancia. Y eso es lo que hace Satanás. Les quita importancia a las doctrinas bíblicas, a la doctrina de la iglesia, a la doctrina de ganar almas, a la doctrina de dar, a la doctrina de todas las doctrinas de la Biblia. Lo que hace Satanás es, ok, sí créelas, pero no les tomes mucha importancia. La atenúa, la disminuye, las diluye, le resta importancia, le resta valor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si tú eres una persona que ya caíste en ese engaño, ese es engaño de Satanás. Ese es un engaño completamente de Satanás. ¿Sí entendemos eso? Entonces, qué bueno que lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque es bien importante eso. Bien importante. ¿Por qué? Inclusive Satanás lo que él quiere es que le restemos importancia a él.
O sea, haz de cuenta que digamos, Satanás no existe, es una leyenda. Es una leyenda de Satanás, no existe. Él nomás dice la gente, nomás dice la Biblia, pero él no existe. Esa es su mayor victoria de él. ¿Por qué? Porque si a ti si tú empiezas a creer que no importa tal doctrina de la Biblia, entonces tú ya caíste en ese engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, esa es su tarea de él, esa es su artimaña de diluir las doctrinas de la Biblia. Entonces, si tú dices, a mí ya no me interesa ganar almas, a mí ya no me interesa dar, a mí ya no me interesa ir a la iglesia, a mí ya no me interesa la doctrina del infierno, a mí ya no me interesa, ya caíste en el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque él es el que diluye las grandes doctrinas de la Biblia, las atenúa, las disminuye, hace que le reste valor. A lo que Dios le da valor, Satanás le dice, nah. ¿Sí entendemos? Entonces, él atenúa ciertas doctrinas de la Biblia, las doctrinas bíblicas. Ese es el punto número 3. Entonces, ten cuidado. No te importa la iglesia, no te importa dar, no te importa leer, no te importa dar un folleto, ir a ganar almas. Caímos en el error. Porque Satanás, eso es lo que hace, diluye las doctrinas de la Biblia, les quita importancia y al rato cae la gente al infierno. Por ejemplo, como el rico de Lucas 16, como vivía una vida de lujos, vivía una vida de casas grandes, vivía una vida de una vida extravagante, una vida de riqueza. No creyó en el infierno. ¿Y qué es lo que pasó? Ahora está en el infierno. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Satanás atenúa las doctrinas de la Biblia. Satanás diluye las doctrinas de la Biblia. Satanás le resta importancia a las doctrinas de la Biblia. Él es el que les quita la importancia. Ahora, si nosotros si a nosotros no nos, por así decirlo, no nos importa como nos debe de importar lo que es la iglesia, lo que es dar, lo que es evangelizar, entonces ya caímos en ese error que Satanás hace. ¿Sí estamos entendiendo? Esa es la número 3. número 4. Número 4. Estorba las obras de los predicadores. Satanás estorba las obras de los predicadores. Fíjense lo que dice allí en Primera de Tesalonicenses 2:18. Acuérdense que este tema se llama Satanás y la Biblia, ¿ok? Ese es el tema que estamos tratando, Satanás y la Biblia. Acuérdense que vamos a estar teniendo toda una serie acerca de Satanás, ¿ok? Por todo lo que la Biblia nos habla de Satanás. ¿Por qué? Es bien importante que nosotros, dice la Biblia, que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, bien importante que estudiemos las maquinaciones de Satanás. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, léale el que lo tenga. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí está. Entonces, dice por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Satanás estorba la obra de los siervos de Dios. Satanás es el que estorba la obra de los siervos de Dios. Ahí dice, pero Satanás nos estorbó, ¿verdad? Entonces, si estamos entendiendo, él es el que estorba la obra de Dios. Satanás estorba la obra de Dios. Satanás estorba que una obra no crezca. Satanás estorba la obra de Dios que no se haga. Satanás estorba la obra de Dios que se apague. Entonces, dice la Biblia, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Entonces, Satanás es el que estorba la obra de los cristianos. ¿Sí estamos entendiendo?
Muchas veces tú en tu casa decides ir a predicarle a cierta persona, a un hermano tuyo, a un conocido tuyo, y tú piensas que quieres ir a predicarle a tu hermano, pero muchas veces sale un trabajo, sale una llamada, alguien te habla, resulta algo y ya no vas. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás te estorbó. ¿Por qué? Porque Satanás es el que estorba. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es lo que hace Satanás. Satanás estorba la obra de los cristianos. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Número 5. Acuérdense que estamos viendo Satanás y la Biblia. Número 5. Lo que hace Satanás. Resiste las oraciones de los siervos. Resiste las oraciones de los siervos. ¿Se acuerdan ustedes allá en Daniel, verdad? ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 10, versículo 1 y 2, 3 parece? Ahí en Daniel, en el capítulo 10, dice la Biblia que este Daniel estaba orando, ¿verdad? Y cuando vino el ángel, le dijo, ¿sabes qué? Vine a ti, pero ya desde cuando tú empezaste a humillarte delante de Dios y empezaste a orar, fue dada la orden de que yo viniera. Pero dice que Satanás no lo dejaba llegar, ¿verdad? Entonces con la respuesta de la oración. Entonces el ángel traía la respuesta porque la oración de Daniel estaba yendo con Dios y el ángel traía la respuesta, pero Satanás estaba resistiendo esa oración. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, muchas veces no tanto las oraciones, fíjense este punto, fíjense este punto, es bien importante. Muchas veces las oraciones no son contestadas porque hay pecado en la persona, o no tanto porque Dios no quiere responder. Ok, entonces estamos viendo este punto. Porque fíjense, muchas veces la respuesta a tu oración no llega, no porque hay pecado en ti, o no porque Dios no quiere mandarte la respuesta. Muchas veces la respuesta no llega porque Satanás está resistiendo esa oración. ¿Sí estamos entendiendo? Así como cuando la resistió allá con Daniel. La Biblia dice bien claro, fíjense lo que dice. 10:12. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, aquí Satanás estaba resistiendo, era la respuesta a la oración de Daniel. Entonces Satanás estaba resistiendo la oración. Entonces, muchas veces tu respuesta no llega y muchas veces uno dice, a lo mejor hay pecado en mí, a lo mejor hay pecado en la iglesia, a lo mejor hay pecado, por eso Dios no responde. O Dios está enojado, ¿verdad? Y Dios ni siquiera se acuerda de nosotros. No, muchas veces la respuesta no llega porque Satanás resiste esa oración. No deja que llegue esa oración. ¿Sí estamos entendiendo? Así como hizo ahí con Daniel. Entonces, Satanás, ¿verdad? Resiste las oraciones muchas veces de las personas. Entonces, no todo el tiempo es pecado en tu vida. No todo el tiempo es porque Dios no quiere. Siempre Dios contesta un sí o un no, o un espérate. ¿Sí estamos entendiendo? Pero muchas veces es Satanás quien se opone a esa oración. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿dónde lo podemos ver eso? En Daniel capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Entonces, seguimos adelante. Número 6. Ciega a los hombres a la verdad. Satanás ciega a los hombres de la verdad, de la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
cegó el entendimiento de los incrédulos. Tienen los incrédulos, su entendimiento está cerrado, porque Satanás les cerró el entendimiento, los cegó el entendimiento. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás, eso es lo que hace, ciega el entendimiento, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso muchas veces los incrédulos pues no entienden. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado, está sellado. ¿Por qué? Porque Satanás lo cegó. Entonces ese también es lo que hace Satanás, ciega a los hombres a la verdad de la palabra de Dios. Número 7, roba la palabra de Dios del corazón humano. Ahí está en Mateo 13, 19. Fíjense lo que dice Mateo 13, 19. Fíjense, roba la palabra de Dios del corazón humano. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjense, esto está bien interesante. ¿Por qué? Cuando tú no entiendes la palabra de Dios, por eso es bien importante que cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, especialmente si vas a ir a la iglesia, tengas una actitud de que vas a escuchar la palabra de Dios, de que te van a predicar la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué tienes para mí, verdad? Para mi edificación. ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas una buena actitud hacia la predicación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, fíjense lo que dice, cuando alguno oye la palabra de Dios y no la entiende. Entonces, si tú no la entiendes, con poquito que te distraigas, no vas a entender la palabra de Dios. Entonces, todo lo que te dijeron y que se fue a tu corazón, dice la Biblia que va a venir Satanás y va a robarte esa palabra que cayó en tu corazón y no la vas a no te la va a robar. Fíjense lo que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Haz de cuenta entonces que tu corazón es como esta mano, viene y cae palabra de Dios, pero como no la entendiste, viene Satanás y la quita de ahí. Entonces, por eso es bien importante cuando tú estés escuchando una predicación, una enseñanza, un devocional, o cuando estés conversando con alguien, o cuando tú estés predicándole a alguien, o cuando tú estés diciéndole algo a alguien de la palabra de Dios, explícaselas bien. Explícaselas bien. Por eso es bien importante que los que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad?, se preparen bien para que expliquen bien. ¿Por qué? Porque si la gente no entiende lo que tú le digas, va a venir Satanás y va a robar lo que tú pongas en el corazón de la persona y le va a quitar todo lo que tú le hayas dicho. ¿Por qué? Porque no entendieron. Entonces es bien importante que cuando tú des una clase, la des que la gente entienda. Porque si no entiende, va a venir Satanás y va a robar esa palabra que fue puesta en ese corazón. Entonces cualquier persona, si nosotros somos los que estamos recibiendo o si nosotros somos los que estamos dando la palabra de Dios, hay que asegurarnos que los que nos estén oyendo entiendan lo que estemos diciendo. ¿Y cómo vamos a hacerle? Nosotros, si tú vas a dar una enseñanza, tú tienes que estudiar, agarrar tu tiempo y dar esa enseñanza. Porque si no la das bien, los que lo están oyendo no la van a entender y de nada va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a venir Satanás. Él es el que roba la palabra del corazón de la persona. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, eso es lo que hace Satanás en el número 7. En el número 8, acusa a los cristianos delante de Dios. Acusa a los cristianos delante de Dios. En cuanto tú pecas, inmediatamente tú no te das cuenta, pero Satanás le dice a Dios, mira, dice que Él es salvo, dice que Él es tu hijo, dice que va a la iglesia, pero mira, entonces te acusa delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te castigue.
para que Dios te quite ciertas cosas. Entonces te acusa delante de Dios. Él es el acusador, acuérdense. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Acusa a los cristianos delante de Dios. Las acusa. Por eso es bien importante que nosotros cuando pequemos, inmediatamente entendamos, hemos pecado, y luego ponernos de rodillas y pedirle perdón al Señor. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja y no nos siga acusando. Y en ese rato entra Cristo como nuestro abogado y dice, Él está cubierto con la sangre de Cristo, yo pagué por Él en la cruz del Calvario, Él ya ha confesado su pecado, Satanás, vete. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, ven ese asunto. Entonces, cuando nosotros pecamos, acuérdense, cuando nosotros pecamos, se rompe la comunión con Dios. Inmediatamente que pecamos, rompemos la comunión con Dios. Pero en cuanto le decimos, Señor, yo pequé, perdóname, Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame, porque quiero ser limpio. En ese rato, Satanás deja de acusarte con Dios Padre, y en ese rato entra Jesucristo como nuestro abogado y le dice al Padre, Dios Padre dijo, Él ya ha confesado su pecado, Él ya está cubierto con mi sangre, aquí tengo las marcas, así que Él es libre, ¿verdad? Entonces en ese rato, fuera de aquí Satanás. ¿Por qué? Porque Él es el acusador. No le dejes tú palancas, no le dejes tú cuarto a Satanás para que te siga acusando. No le dejes no dejes que Satanás te siga acusando delante de Dios. No, al contrario, en cuanto pecaste, confiésaselo a Dios. Dios, yo pequé, perdóname, límpiame. Y Jesucristo en ese rato entra como tu abogado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Satanás es el acusador, pero gracias a Dios que tenemos un abogado. ¿Sí entendemos? No dejes que te acuse, inmediatamente pide perdón al Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces Él acusa a los cristianos. Número 9. Tiende lazos a los hombres. Satanás tiende lazos a los hombres, así. Tiende lazos. Hay lazos por donde quiera. Por donde quiera hay lazos. ¿Estamos entendiendo? Allá en sus casas, échense su café. Échense su café. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 22:22. Sin café es imposible agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Apocalipsis 22:22 dice, sin café es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? Eso es lo que dice en la versión de los cafeteros. Pero en la versión de los tortilleros dice sin tortilla, ¿verdad? Es imposible, sin tortilla. Pero en la versión de los cafeteros es sin café, es imposible agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, Satanás tiende lazos a los hombres. Él es el que tiende los lazos. Y hay mucho lazo por donde sea, por donde vas caminando. Hay muchos lazos tirados, lazos y lazos y lazos. Y mucho cuidado. Por eso siempre cuando te levantes, siempre orar, Señor, guárdame de los lazos que hay, de donde voy a ir. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Dónde dice eso? Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:26. 2:26, 2 de Timoteo 2:26, dice así: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y escapen del lazo del diablo. Entonces Satanás es el que tiende los lazos. Mucho cuidado que un lazo de Satanás te atrape. Mucho cuidado porque te puede atrapar. Él es el que tiende los lazos para atrapar a los hombres. ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces vamos a la número 10. Él es el que tienta.
Satanás tienta también. Él tienta. ¿Alguien se acuerda a quién tentó Satanás? En Cristo. A Cristo lo tentó. ¿A quién más tentó? Eva. A Eva también la tentó. ¿A quién más tentó? ¿Se acuerdan? A David, ¿verdad? Cuando hizo el censo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás es el que tienta a la humanidad, el que tienta a los hombres. Es el que tentó a Cristo. Por eso les digo, él tentó a Cristo. Échate abajo, ¿verdad? A Eva, cómete esta manzana, ¿verdad? Bueno, no sabemos si era manzana. Unos dicen que era una manzana, otros dicen que era un aguacate, yo no sé. Pero es caso que la tentó y ella cedió. Entonces Satanás tienta. ¿Estamos entendiendo? Entonces, él es el que tienta. Satanás siempre te va a tentar a hacer pecado, ¿verdad? Ahora, no es pecado ser tentado, porque Cristo fue tentado. El pecado es cuando uno cede a la tentación y la hace, entonces nace el pecado, como dice Santiago 1:16, uno parece que es 13, 14 y 15. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, ¿qué más hace Satanás? Satanás aflige también. Satanás aflige. ¿Se acuerdan cómo afligió a Job? ¿Se acuerdan cómo afligió a Job? Ahora, y fíjense cómo afligió. Vamos a Lucas 13:16. Lucas 13:16. Satanás es el que aflige. Satanás aflige a las personas, a los hombres. Satanás, esa es una de las cosas que él hace también. Él aflige. Lucas 13:16, el que lo tenga, léale. 13:16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Otra vez? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ligadura. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, fíjate, la había atado, la había afligido por 18 años. Por 18 años la había afligido, la había atado. Y Satanás la desató, le quitó su aflicción. ¿Estamos entendiendo? Entonces Satanás, eso es lo que hace, aflige a las personas. No creen que Satanás es cualquier ser, no, él aflige a las personas, él es un ser malvado. Por eso uno de sus nombres, como estábamos viendo ayer, uno de sus nombres es Belial, que quiere decir implacable. O el otro también, el Apolión, que quiere decir destructor. Entonces estamos entendiendo, eso es lo que es Belial. Belial significa implacable, por eso es tan implacable. ¿Estamos entendiendo? Entonces, él aflige. Número 11, él engaña. Satanás engaña. ¿Estamos entendiendo? Ahí en Apocalipsis 12:9, fíjense lo que dice Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. Entonces Satanás engaña al mundo entero. Por eso tiene a todos engañados Satanás. Dice 1 de Juan 5 que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás es el que engaña. Dice ahí en Apocalipsis también, en Apocalipsis 20, versículo 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones. Entonces, acuérdense que después del milenio, Satanás va a salir y dice, saldrá a engañar a las naciones. Todos los que no fueron salvos, que nomás eran profesantes en el milenio, a pesar de que Cristo estaba allí reinando como rey y David como virrey, a pesar de que ellos nunca fueron salvos, nunca los fueron salvos muchos de los que estuvieron ahí en el milenio, solo eran profesantes, pero no estaban posesionados de la salvación. Entonces a esos son los que Satanás salió a engañar.
Entonces, por eso es lo que hace Satanás. Satanás engaña. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Fíjense ahí en el Apocalipsis 20:10. Entonces Satanás es un engañador. Eso es lo que él hace, engaña. No nomás aflige, no nomás tienta, pero engaña. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, también socava la santidad en el hogar. Eso es lo que hace Satanás, socava en el hogar. Por eso dice ahí en 1 Corintios 7, fíjense, 1 Corintios 7, 3 al 5 dice, el marido cumpla con la mujer, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración, ni volver a juntarlos en uno, para que no os tiente Satanás. Entonces, siempre, muchas veces en el hogar, siempre Satanás va a querer socavar, va a querer meter problemas en el matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Número 11, número 12, número 13. Incita tanto a santos como a pecadores a pecar contra Dios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Fue Satanás quien hizo que David desobedeciera, ya lo vimos. Fue Satanás quien hizo que Judas traicionara a Cristo, ya lo vemos. Fue Satanás quien hizo que Pedro reconveniera, ¿se acuerdan? Fue Satanás que hizo que Ananías le mintiera al Espíritu Santo. Entonces, allí está, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, las actividades de Satanás, ¿verdad? Lo que él hace con la palabra y lo que él hace con los hombres. Entonces, Satanás tiene mucho que ver, porque como les digo, vamos a estar viendo todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Satanás. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, porque no debemos ignorar sus maquinaciones. Es bien importante nosotros entender qué es lo que dice la palabra de Dios de ese ser malévolo, de ese ser que nos odia, de ese ser que es un contrario a nosotros. Entonces, ¿por qué? Pablo dice, no ignore sus maquinaciones. No debemos ignorarlas. Muchas veces dicen, Satanás, y hasta se ríen de él. No es cualquier cosa. Debemos de estudiar esa doctrina. ¿Para qué? Lo que la Biblia nos dice de él, debemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sus maquinaciones no debemos de ignorarlas. Tenemos que entender lo que él hace, cómo son sus artimañas, ¿verdad? La Biblia dice ahí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que nosotros tenemos la armadura contra todas sus artimañas de ellos. ¿Sí entendemos eso? Bueno, entonces hasta ahí va a quedar nuestro estudio. Acuérdense que vamos a estar estudiando todo lo que la Biblia dice acerca de Satanás. ¿Para qué? Para no ignorar sus maquinaciones. No ignoremos sus maquinaciones. ¿Estamos entendiendo? Amén. Ok, bueno, entonces ahí quedó. Les mando un saludo a los que nos están viendo por internet y que Dios les bendiga.